Hola, muy buenos días, bienvenidos a este super espacio de metodologías para el análisis e investigación de violaciones a los derechos humanos. El presente equipo está conformado por Angie Juliana Jaimes Quintero, Lady Yaira Ramírez Solarte, Merly Sarria Peña, Marco Joan Díaz Barrera y quien les habla, Angie Natalia Rico Perdón. De esta manera, teniendo en cuenta el video Guayú Sal Sol Set, se ha identificado un plan de investigación donde se pretende dar definición del marco analítico. Lo primero a tener en cuenta es que para la construcción o la identificación de violación de derechos humanos existen tres elementos, que son los hechos, los derechos humanos y las obligaciones del Estado. Estos serán los tres elementos que identificaremos con la pregunta-problema planteada. Los hechos como el concepto de violación de derechos humanos, como los actos u omisiones, los derechos humanos como el concepto de violación de derechos humanos, donde les mencionan todos los derechos humanos que han sido vulnerados, y por último las obligaciones del Estado que tiene frente a la normativa ya sea nacional o internacional. Dentro del plan de investigación encontramos una definición del marco analítico, un enfoque metodológico y una recolección de evidencias y pruebas. Para ello desarrollamos el primer punto, que es la definición del marco analítico. En este marco analítico lo que buscamos es determinar la existencia del escenario y delimitar la pregunta-problema. De esta manera la pregunta-problema ¿es el Estado colombiano responsable de la pérdida de la producción artesanal de sal que afectó a más de 200 familias, vulnerando sus derechos fundamentales a una vida digna, a la salud y a la educación? Se plantea esta pregunta porque, según lo analizado y lo visto en el video Guayú Sol Sal Set, es posible identificar los derechos vulnerados en el pueblo indígena y se hace evidente la falta de políticas públicas, el abandono estatal para garantizar la salud, la educación. Por lo tanto, se dibuja en esta población el concepto de un ser, un Estado social de derecho, encontrando que uno de los problemas que más agudiza la vulneración de derechos humanos en los últimos años es la pérdida de producción artesanal de sal que afectó a más de 200 familias, vulnerando sus derechos fundamentales a una vida digna, a la salud, a la educación, y considerando que esta era una de sus únicas actividades económicas viables de los indígenas en la región, donde la pérdida de esta producción y con la destrucción de más de 20 charcas creadas por ellos mismos, se impide también la realización de una actividad ancestral que le pertenece al pueblo indígena Guayú. Una vez planteada la pregunta-problema, se desarrolla un enfoque metodológico de análisis de contexto que permitiría identificar y reconstruir los hechos, permitiendo tener una herramienta analítica central que es el contexto. Además, se podrá identificar cuáles fueron las acciones o omisiones cometidas por el Estado o agentes del Estado, quiénes la cometieron, cuándo lo cometieron, por qué se cometieron, si existió o no una política del Estado en relación con las violaciones de los derechos humanos. De esta manera desarrollamos el primer punto, que son las acciones o omisiones que se identifican como relevantes en los hechos. Lo primero a tener en cuenta es que existe una acción por parte de un ente estatal cuando se autoriza el despojo de más de 20 charcas acondicionadas para la producción artesanal. Por su parte también hay una omisión, sabiendo que el Estado tiene conocimiento de la crisis que afronta hace muchos años La Guajira y su limitación para tener actividades económicas viables que le permiten tener una mejor calidad de vida, pero aún así no establece las acciones para garantizar estas actividades económicas y proteger la producción artesanal de sal. Por lo tanto, no hay garantías a los derechos humanos ni se establecen políticas públicas que le permitan al pueblo indígena Guayú solventar sus necesidades básicas como la alimentación y el agua. Por lo contrario, se ejecutan acciones a través de una empresa que actúa de manera violenta con la autorización del Estado, impidiendo la realización de esta actividad ancestral y despojando más de 20 chacras que el pueblo Guayú ya había condicionado para su estabilidad económica, productiva y ancestral. Entendido esto, nos permitimos ahora presentar los derechos que consideramos que se habrían transgredido o se estarán transgrediendo según la situación descrita y quiénes serán las víctimas. Respecto al ámbito internacional, encontramos los derechos transgredidos como la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, la conservación de su cultura, el respeto de la integridad de su territorio, el acceso limitado a los servicios de asistencia médica, la vulneración del derecho a la vida, al bienestar, a la alimentación, vivienda y vestido, vulnerando de igual sentido la educación, el derecho a la educación, siendo las principales víctimas de esta situación de vulneración de derechos humanos las niñas, niños y adolescentes, junto con las mujeres gestantes y lactantes pertenecientes al pueblo indígena Guayú. Las normativas internacionales que hemos tenido en cuenta para formular la hipótesis y fuentes que consideramos que podrían ser investigadas son la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 4, que menciona que los Estados partes podrán aportar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer un reconocimiento de estos derechos. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados también tienen la obligación de hacer todo lo necesario para poder cooperar dentro de los marcos de la protección de los derechos.
De igual forma, las normas internacionales obligan a Colombia como Estado a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Y también el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una norma internacional que obliga a Colombia para que dé cumplimiento a los derechos de la salud, el bienestar, la familia, el trabajo y por supuesto también que brinde derechos en casos de desempleo, enfermedad, invalidez o viudez, aspectos que se han identificado según el problema planteado de la pregunta de investigación. Como tercer elemento de la violación de derechos humanos, que son las obligaciones que tiene el Estado como tal, se observa que se han incumplido los siguientes obligaciones y deberes, como garantizar los derechos de los pueblos indígenas a participar en la vida cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua. Esto representa una responsabilidad internacional del Estado por violación a los artículos 26 y 1.1 de la Convención, que además se ven reflejados en el problema planteado de la investigación. Además, también se evidencia la falta de la existencia de un plan con enfoque territorial y étnico que garantice los derechos fundamentales de los niños y del pueblo wayuu, según la sentencia T-302 de 2017. Sumado a ello, también falta garantizar y defender el derecho a la tierra, que se encuentra inescindiblemente ligado a las violaciones de DESCA, siendo obligación del Estado ser como garante de los derechos de las comunidades indígenas, impactando no solo los aspectos relacionados con la propiedad comunal en términos del artículo 21, sino también en consecuencia del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas dos premisas normativas son obligaciones del Estado que no se están cumpliendo. También se evidencia el incumplimiento al goce efectivo de los derechos fundamentales como el agua, la alimentación, la seguridad alimentaria y la salud. Además, sobre el artículo 26 de la Convención Americana, se ha incumplido el hecho de que las comunidades y pueblos indígenas encuentran un mayor acceso a la tierra, a la educación, a la justicia y una visión holística en la protección a sus derechos. Aspectos que evidentemente, según lo planteado en el problema de investigación, se vieron afectados con el cierre de la producción artesanal de sal, que representaba la última actividad económica viable para los indígenas en esta región. Respecto al plan de políticas públicas y a nivel nacional, existe un incumplimiento con el plan de la reforma de la Alianza por el Agua y por la Vida. Este plan fue creado en el año 2017 con el fin de garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu, donde existiera también el derecho a la igualdad, definiendo criterios transparentes para la selección y para la intervención de beneficiarios. Sin embargo, estos indicadores no son claros y en particular se destacó que 4 de los 5 componentes del plan vinculados a los derechos como el agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud no están suficientemente garantizados. De esta manera podemos decir que se ha creado la definición del marco analítico a partir de los hechos, los derechos humanos vulnerados y las obligaciones del Estado y deberes que están siendo incumplidos frente a lo que son los derechos humanos fundamentales de la comunidad indígena wayuu, donde las principales víctimas de esta situación de vulneración de derechos humanos son las niñas, niños y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes pertenecientes al pueblo indígena wayuu. Por lo tanto, concluimos que es prioritario que las instituciones y Estado colombiano no dejen nutrir a los niños de La Guajira, y también creemos que el pueblo colombiano en general debería tener más sensibilidad social frente a esa problemática de los niños y niñas colombianos, problemática que se agudiza con la falta de protección y garantías y sus actividades económicas, presentando una vulneración por parte del Estado en el momento en que se impidió la realización de esa actividad ancestral de producción artesanal de sal, siendo este no solo un ejemplo de abandono estatal, sino también de la omisión por parte del Estado para tomar acciones que permitan proteger los derechos fundamentales del pueblo wayuu, especialmente de los niños que se han convertido en las principales víctimas.